esta forma en la que la sociedad vive el día de hoy, pero con un faltante muy fuerte en su corazón. Y esa es la del amor, la de la paz, la del gozo, que solo proviene del Señor Jesús. Hoy yo he traído esta fundita que está acá. Y en esta fundita lo que quiero mostrarles es un poco acerca de lo que representa la Navidad, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes levantan el pesebre en su casa? ¿No? ¿Pocos? Sí. Bueno, los que levantábamos el pesebre tal vez teníamos estas figuras en casa. Nos han traído desde San Francisco a un Jesús bien, ¿cómo les digo? Bien de antaño. Y bueno, solo es una representación. Nosotros no les vamos a enseñar aquí a que adoren imágenes. Dile al de al lado, eso no te van a enseñar el día de hoy aquí, ¿sí? Tiene más un aspecto dinámico. Amén. Pero hoy nosotros necesitamos disponer en esta noche el corazón para que Dios nos pueda hablar. Este mensaje se llama La venida que cambia vidas, desde un pesebre hasta un trono. La venida del Hijo de Dios siempre fue un motivo de gozo y de alegría para el reino de los cielos, pero muy pocos hoy día lo podemos recibir. Estamos ante la distracción de esta época. Compras, descuentos, luces de árboles navideños, pesebres artificiales, cenas, el amigo secreto, entre otros. Pero realmente estamos expectantes de cuidar que el Hijo de Dios realmente habite en nuestros corazones. Hoy en día a simple vista se ven casas iluminadas, centros comerciales repletos, personas salir con obsequios. Pero la pregunta es si en tu corazón está la luz de Dios y si estamos llenos de esos regalos a los que el hombre no puede acceder. Esos regalos que Dios nos quiere dar a nosotros de forma gratuita, que son el amor, la paz, el gozo, la fe, la esperanza, el perdón. Todos esos son verdaderos regalos que usted y yo necesitamos del día de hoy. Los hogares no dejan el día de hoy de destruirse. Los sueños siguen deshaciéndose año tras año. Los suicidios y los homicidios van en aumento. Y el deseo de rendirse de las personas es más común el día de hoy. Muchas cosas en muchas casas o locales de regalos pueden estar alumbrados. Mucha ropa puede estarse vendiendo hoy a millares, ropa de marca. Y muchas personas tal vez lo pueden estar comprando. Pero tal vez, ¿cuántos estamos vestidos de esa esperanza que una tienda no te puede dar? ¿Cuántos estamos vestidos del perdón, del gozo, del amor en el corazón? ¿Cuántos estamos disfrutando el día de hoy el regalo que Dios nos trajo a través de su Hijo? Por fuera podemos parecer tener muchas cosas o celebrar como la sociedad celebra, pero tal vez no nos hemos dado cuenta del verdadero regalo que nos fue dado hace 2000 años. Y fue dado por un Dios que no solo es un rey, sino que es tu papá. Y Él dio a su Hijo para darte vida, para quitar la maldición, para darte bendición, para quitar tus enfermedades, para darte sanidad, para poder vencer el poder del pecado en nosotros. No vino por los que tienen dinero, por los que tienen poder. Vino por los descartados, los invisibles, los que son desahuciados por el mundo. Y esa vida, la vida del Hijo de Dios, venció en la cruz del Calvario para darnos bendición. Cristo Jesús ganó en obediencia cuando vivió la exigencia del Padre, que es a través de la obediencia que Él iba a vencer. Gálatas 3:13 al 14 dice: pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre los que no obedecen la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice: Dios maldecirá a aquel que muera colgado en un madero.
Hoy quiero recordarte que alguien murió en tu lugar. Merecías maldición, pero alguien decidió morir en tu lugar para darte bendición. Ese regalo nos trajo a más de salvación, una nueva relación con Papá Dios, una relación restaurada por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y en esa vida poder recibir la riqueza que viene al alma, familia. Porque hay una riqueza que este mundo no puede llenar en tu alma o en tu corazón. Hay una luz que las luces de Navidad no pueden alumbrar, pero la luz de Papá Dios puede alumbrar en tu corazón. Así vive la sociedad del día de hoy. Adolece de esos regalos. Es una sociedad que está comiendo espejismos y está vacía por dentro. Esta es una pequeña radiografía de la sociedad en la que usted y yo vivimos. Déjeme darle unos datos estadísticos de la Navidad. En el año 2023, 20,632 nacidos nacieron en las fechas de Navidad. Y de esos nacidos, déjeme decirle algo. Un aproximado de 55,000 personas se llaman Jesús. 644 se llaman Noel. 58 a los hijos les han puesto Claus. No sé dónde, pero así les han puesto. Sí. 4,222 personas se llaman Natividad. Amén. Esto es lo que hace la Navidad. Mueve personas, genera emociones. La novedad no se detiene ahí. En el Ecuador hay 16 personas llamadas Navidad. Sí, así se llaman. Así es que dile al de al lado, no te sorprendas. Sí. Pero no le pondrán así a los hijos, ¿no? Las golosinas que ustedes comparten y nosotros todos compartimos, todos hemos dado o hemos recibido una fundita de chocolates o de caramelos. ¿Sabe cuánto genera eso? ¿Sí? Dice, en venta de chocolates en el Ecuador se generó en el 2023 $95 millones. En ventas. En confites se generó $147 millones en el Ecuador. La venta de cerdos, o sea, para hacer la comida de Navidad, alcanzó $146 millones en ingresos. Y asimismo, la venta de los pavos, $28 millones se han vendido en el 2023 para el tema de Navidad. En el tema de los juguetes, de los árboles de Navidad, se alcanzó $8 millones en el 2023 para la venta de todos estos arreglos. Y esta es una radiografía de lo que hace la Navidad. La Navidad vende, la Navidad mueve emociones, la Navidad jala personas. Tal vez algo que no nos cuentan son los suicidios que se ocurren o se dan en la Navidad. Pero hay muchas personas que quieren quitarse la vida porque tal vez en su infancia fue una infancia traumática. O déjeme decirle algo más. Padres que no pudieron llegar con un regalo de Navidad otra vez en este año. Y quieren quitarse la vida porque no saben cómo afrontar esta sociedad que es cruda, que es cruel. La Navidad también está asociada en muchos países del mundo con suicidios. Y esto es lo que genera la Navidad. Una Navidad que nos impulsa, que nos empuja, pero también nos distrae. Nos distrae de lo que realmente significa para los hijos de Dios la Navidad. Amén. Y eso es de lo que te quiero hablar en estos 15 minutos. La Navidad no solamente son compras, la Navidad no solamente es del amigo secreto. La Navidad no solamente es la comida que vas a preparar para quedar bien con la familia. La Navidad va más allá de eso. Y si tú eres un hijo de Dios, si estás aquí, es porque Dios quiere enseñarte algo
que esta sociedad no te va a enseñar, pero es el verdadero significado de la Navidad. Amén. En Lucas capítulo 2:8-9 nos dice la palabra de Dios. Permíteme, te lo puedo repetir. Lucas 2:8-9 dice lo siguiente. La palabra de Dios dice, desde el versículo 1, capítulo 2, en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cireneo era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos, a sus antepasados, a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, al antiguo hogar de David. Viajó allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que hiciera empadronar también al bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. La historia de la Navidad es una historia que habla de Dios y de hombres que están viviendo cada uno sus historias. Cada quien está viviendo sus sueños, sus procesos, pero envió un Salvador. Y ese Salvador llegó en el momento y en el lugar donde nadie le esperaba. La palabra de Dios dice que llegó a un lugar que se llamaba Belén. Belén era un pueblito chiquito. Era un pueblito donde nadie quería ir de vacaciones. Donde cuando los papás les decían a los hijos, vamos a ir a Belén, los hijos se enojaban. Decían, allá no hay ni playa, no hay nada que hacer, todo es campo. Y allá Dios designó que fuera a nacer su hijo Jesús, en ese lugar, en Belén. Y nos dice que María y José estaban cerca de la zona más importante de la capital de Jerusalén. Jerusalén es ese lugar donde operaba la parte política, económica, religiosa, social. Ahí estaba el centro comercial de toda Judea. Ahí estaban las personas más importantes, los sacerdotes, los políticos. Ahí estaba la asamblea. Ahí estaban los noticieros más importantes. Pero dice que el Señor movió a José y María para que llegaran a Belén, a esta ciudad pequeña, a esta ciudad donde nadie esperaba que el Salvador llegara. Amén. Y sabe, Jesús llega al lugar donde menos nosotros le estamos esperando, porque a veces nuestro corazón también está distraído. A veces nuestro corazón también está en donde los demás quieren estar. Porque cuando nos olvidamos entender la Navidad desde el punto de vista de la palabra de Dios, nos distraen. Y ese es el engaño de este mundo, que usted viva distraído, usted viva afanado. Pero Jesús vino a un lugar donde la gente iba a creer, porque era un lugar pequeño, era un lugar donde no había tanta distracción. Y el de los primeros que nos habla la palabra de Dios son de María y de José. Sí, José y María. Déjenme decirles, ellos ya tenían sus planes. Ellos eran dos jóvenes que se querían casar. Sí, querían comerse el mundo. Ellos ya conversaban, ellos decían, cuando salgamos de la casa de nuestros papás, nos vamos a ir a vivir a la González Suárez. Nos vamos a ir a vivir por acá, por la América y Colón.
Ellos estaban planeando, ellos ya estaban viendo cuántos hijos iban a tener, cómo le iban a llamar al primer hijo. Ellos estaban diciendo, de aquí en unos 5 años nos vamos a comprar un carrito. Ellos estaban anhelando, ellos decían, cuando nos casemos te voy a llevar a Cartagena de luna de miel. Ellos ya planificaban su futuro. Y estaban mirando hacia su futuro. Pero cuando Jesús se presenta, muchas veces Él va a cambiar tus planes. Sí. Él no se presenta en tu vida para hacer tus planes. Él se presenta en tu vida para darte unos planes eternos. Unos planes que no van a morir. Unos planes que son mejores que los que tú tienes. Amén. La pregunta, familia, es si estamos distraídos para poderle reconocer. La pregunta, querida familia, es si nosotros tal vez podemos escuchar la voz de cuando se presente Jesús, porque de eso es la Navidad. Es de un Dios que se presentó a personas que ya tenían planes, pero Dios a través del Hijo les trajo mejores planes. Se le presentó a María y le dijo, tú vas a dar a luz al Salvador. Y María sintió miedo, sintió temor, dijo, ¿qué es esto? Y el mismo ángel se le presentó al esposo, a José, y le dijo, tú vas a ser el padre del Salvador. Amén. Aunque el nacimiento de la Virgen María no fue humano, porque el Espíritu Santo se posó sobre ella para que ella pudiera quedar embarazada, José tenía delante de él la difícil decisión de él decir, de todas maneras voy a fungir de un padre. La Biblia dice que fue difícil, que él quiso huir, que él quiso escapar. Él quiso decirle a Dios, no, esto no es para mí. Yo creo que no voy a ser un buen padre. Creo que voy a avergonzar a mi esposa. Y él quiso escapar. No sé cuántos hemos querido escapar. Pero Dios topó el corazón de José y le llamó y le dijo, yo necesito una familia. Si hay algo importante que es la Navidad, es hablar de familia. Amén. Aunque Jesús era el Hijo de Dios, Él necesitaba padres. Él necesitaba 2 hombres que le guiaran, que le levantaran. Y una de las cosas que hoy más sucede es hogares destruidos, hijos abandonados, hijos que crecen con abandono, huérfanos, sin padre, sin madre, porque quisieron huir tal vez como José al principio. Pero ¿sabe qué? José decidió regresar a la casa. Y María decidió ser la madre del Hijo de Dios. Ellos regresaron, ellos decidieron dejar sus planes. Esa luna de miel ahí cerca de Israel, no sé, en Dubái. Ellos dijeron, Dios nos está llamando. Y la Navidad tiene que ver con un llamado. Dios te está llamando para que tú vivas el propósito de Dios. Hoy no me respondas, pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de mirar tus planes para mirarle a Él? Porque esto fue lo que esta pareja hicieron. Tenían sus planes, pero decidieron verle al Salvador y hacer a través de ellos un hogar. Ellos cambiaron la mirada y se acercaron al Salvador para cumplir un propósito. Decidieron dejar de mirar hacia lo que ellos estaban planeando para vivir el plan que Dios tenía para ellos. Y era un plan que no tenía nada que ver con los planes que ellos tenían. Cuando Dios te llame, familia, déjame decirte algo. Los planes que Dios va a colocar sobre tu vida no tienen nada que ver con los planes que tú has elevado. Los planes de Dios son mejores. Esa tristeza que a veces cargamos, ese desasosiego, esa incertidumbre, Dios la quiere cambiar. Dios quiere que volvamos a alegrarnos, pero eso es en una relación con Él.
Y María y José decidieron dejarlo todo, familia. Lo dejaron todo. Vivieron por fe, vivieron por obediencia y decidieron vivir en el plan de Dios. Pero la Biblia no solamente nos habla de María y de José, también nos habla de unos pastores. Nos habla de unos pastorcillos que estaban, ¿saben dónde? En Belén. Y en ese lugar donde no había ninguna parte pues representativa o líderes importantes, los ángeles descendieron ahí para que Dios le pudiera hablar a los pastores y decir: el Hijo de Dios ha venido. Algo que sabían hacer los pastores era cuidar el rebaño. Amén. Ellos sabían cuidar el rebaño. Mire lo que dice Lucas 2. Dice el 8: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. ¿Sí? Estaban cuidando su prioridad. ¿Estás cuidando tu casa? ¿Estás cuidando tus hijos? ¿Estás cuidando tu relación con Dios? ¿Estás cuidando lo que es importante en tu vida? ¿O te has dejado distraer por esta fecha? Dice que los pastores estaban con su mirada en las ovejas. Si Dios te ha dado familia, ¿estás cuidando tu familia? ¿Estás velando por ellos? Dice que el ángel, le dijo: Jesús ha venido. Y los ángeles se le presentaron y dieron gloria, le alabaron a Jesús. Y después de que los pastores, dice en el versículo 15, cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén. Esos pastores dejaron todo lo que tenían, ¿sabe para qué? Para volver su mirada al plan de Jesús. Sí. Tenían sus planes, tenían las cosas más importantes, pero cuando Jesús les visitó, ellos decidieron darle la mirada a Jesús. Estas fechas de esta Navidad te está distrayendo tal vez, de tal forma que te has olvidado qué es lo realmente importante en tu casa. La Biblia también nos dice que se presentaron 3 reyes magos. Más que magos, eran hombres científicos. Conocían astronomía, tenían poder económico, venían de una nación súper fuerte que era Medio Persa. Y en esa nación estaban estos 3 reyes magos. Ellos conocían que en los días en los que ellos estaban viniendo, iba a venir, en los que ellos estaban viviendo, iba a venir Jesús. ¿Cómo sabían eso? Porque ellos estudiaron los vestigios de muchos libros de Isaías, de libros proféticos de hace muchos años atrás, y coincidía que en la fecha que ellos estaban, el Salvador iba a venir. En base a la palabra de Dios y a la fe, ellos dejan su población, dejan su riqueza y se van a buscarle al Salvador. Ellos tenían algo más importante que ir a Belén, a un lugar donde no había dinero, donde no había reputación, no había fama, pero ellos decidieron ir por el Salvador. Lo dejaron todo. Y dice que en su camino hacia Belén se encontraron con Herodes. Y Herodes les dijo: cuando ustedes le encuentren al Salvador, avisen. Pero ellos sabían que Herodes tenía planes de matar a los primogénitos. Y hay algo especial que pasa con estos hombres, familia. Ellos le llevan al Salvador regalos. Le llevan oro, le llevan incienso y le llevan mirra. Déjeme decirle una cosa: eso no es algo solo que el que escribió la Biblia quiso llenar. Tiene un aspecto profético. Tiene algo guardado ahí. Había algo profético. Cuando llevaban en esa época oro, ¿sabe para quién era el regalo del oro? Para los reyes. Estos reyes magos, que no eran judíos, reconocieron que ese niño de Belén
iba a ser el Rey, el Salvador. Cuando usted lee en la Biblia que dice llevaron oro, es porque el Espíritu Santo les estaba guiando al Salvador. Ellos veían a un niño, pero el Espíritu Santo les dijo, Él va a ser el que va a salvar a la humanidad. Llevaron incienso, porque para la adoración los judíos siempre usaban el incienso. Pero también llevaban mirra. Y la mirra solo se utilizaba en los funerales. Había un dato profético ahí de que Él iba a hacer el sacrificio por tu vida y por mi vida. No le llevaron así un regalo así que salieron por aquí por la América y encontraron cualquier regalo, no. Porque la venida del Señor Jesús que celebramos es revelada al Espíritu. No es una sola forma de sentarnos, compartir una comida. Es agradecer que hubo uno que dio la vida por ti. Hubo uno que dijo, antes de que nacieras, yo ya conocí tu inicio y tu final. Te amó con amor eterno. No te dio la espalda cuando te acercaste a Él. Amén. ¿Con qué vamos a presentarnos este día miércoles 24 de diciembre en las casas? Vamos a estar apurados, afanados. Siempre está la tía, el abuelito, el papá, la mamá, el tío, el primo, ¿no? Que a lo mejor nos hace comer hasta las 12 de la noche. Y los otros estamos muriéndonos de hambre. O hay los otros que dicen, ya son las 8, ya tenemos hambre. ¿Sí? Se quema el pavo. ¿Sí? Como la historia que acaban de ver. O nos vamos a sentar en la mesa y vamos a tener unos minutos para adorarle a Dios, para agradecerle. Porque a veces en ese apuro ni nos acordamos de decirle, Señor, no es del pavo, no es del árbol, no es del pesebre. Tú nos miraste cuando no éramos nada. Tú nos miraste cuando estábamos en nuestro peor momento y no te escondiste de nosotros. Nos amaste. Estos Reyes Magos cambiaron su destino y volvieron a Jesús. De esto se trata la Navidad, familia. De volver al Salvador. De que si en tu mesa ese 24 de diciembre vas a tomarte un momento con toda tu familia y le vas a dar gracias a Dios. Antes de que digas, antes de que se haga más de noche, antes de que se vaya la oportunidad de darnos los regalos, realmente a quien le vamos a celebrar es al Salvador. Amén. Vamos a darnos ese tiempo. Hubo otro hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre ya de avanzada edad y esperaba la venida del Salvador. Y él pensaba que el Salvador no iba a venir. Y un día, ¿sabe qué pasó con él? Se quedó en la casa y dijo, ya no avanzo. He esperado tantos años por el milagro que ya no me puedo levantar. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Que decimos, vivo esperando que pase algo y no sucede. Y me quedo y no sigo creyendo y no me levanto y vuelvo a pelear y le vuelvo a adorar a Dios. Eso le pasó a Simeón. Pero dice que el Espíritu Santo le dijo, levántate, Simeón, y ve al templo. Y dice que en el templo le encontró al Salvador como un bebé y le dijo, ahora puedo morir en paz. La Navidad es ese momento que cuando te quiere rendir, Dios te dice, vuelve a levantar, vuelve a pelear. El Salvador está esperando por ti. Donde tú estés, el Salvador está esperando por tu vida. El Salvador no te ha dado por muerto. Eso es la Navidad. Amén. Que cuando ya nos queremos
dar por vencidos, va a enviar al Espíritu Santo para decirte: levántate y vuelve al templo. ¿Amén? Vuelve al templo, vuelve a pelearla, vuelve a creer, vuelve a adorar. De eso se trata la Navidad, familia. Porque los problemas nunca van a dejar de ser. Pero si nuestra mirada se vuelve al Salvador, no importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea tu crisis, Dios te va a volver a levantar. Como ustedes ven aquí, la Navidad que conmemoramos en nombre de la venida del Salvador, también usa a personas. Dios quiere usar tu vida para que vuelvas a abrazar, para que vuelvas a perdonar, para que dejes las rencillas familiares a un lado y vuelvas a perdonar. Que si Dios en un momento te dice: quiero que ayudes a alguien que está en el suelo, y Dios te quiere usar de proveedor, déjate usar por Dios. La Navidad no solamente trata de Jesús, es Jesús usando a personas como usted, como yo, para bendecir a otros. Porque a veces el problema más grande que tenemos ya no es fuera de la casa, sino adentro. Hijos desconectados por la tecnología, padres faltos de comunicación, que cuando nos reunimos en la mesa todos estamos con nuestro celular, pero realmente no hay la interacción humana del amor de Dios. Dios quiere usar su vida como lo hizo con estos hombres, para que usted perdone, para que usted ame. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a alguien aquí: Dios te bendiga, te vas a levantar? Terminamos el culto y nos vamos, nos fuimos. En su casa bendiga a alguien, abrace a alguien, a sus hijos, el esposo a la esposa. La palabra de Dios dice: y en los últimos tiempos Dios hará que el corazón de los hijos vuelva al de los padres, y el corazón de los padres al de los hijos. Amén. Eso es la Navidad. Y finalmente, familia, es un recorrido. Todo comenzó, ¿saben dónde? En un pesebre. El camino final del Señor Jesús fue el trono, pero ¿sabe dónde empezó Él? En el pesebre. Nunca, ¿sí?, desprecie los comienzos pequeños en su vida. Es que ya tengo esta edad, ¿cómo voy a salir a trabajar? Pero ¿cómo vamos a volver a pensar si las cosas están dañadas en mi casa? Los comienzos del pesebre con Dios le pueden llevar a la gloria del trono. Amén. Todo comienzo con Dios es en el pesebre. Pero cuando nos dejamos mover por Él, Él nos puede llevar a la victoria. Sí, nunca desperdicie, nunca, no viva por la queja. Dé gracias a Dios. Si tal vez esta Navidad no va a comer el pavo que comió la anterior semana, sea agradecido. Tal vez hoy está comenzando un pesebre porque el día de mañana hay algo más grande para usted. Amén. Pero no sea malagradecido. Dígale: Señor, gracias por lo que hoy me has permitido tener. Gracias, papá. Porque así como el Señor Jesús empezó en un pesebre, Él terminó en la victoria. Y si hoy muchos de nosotros estamos en el pesebre, vengo a decirte en esta noche: Dios te va a llevar a la victoria. Ponte sobre tus pies, amén. Ponte sobre tus pies, querida familia.